Hola, muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa. Y como siempre, cada semana tenemos un autor invitado o una autora para que nos cuente un poco de su obra, de su proyecto, de su creatividad, de su proyecto, todo lo que implica el escribir un libro. Y hoy estamos con una querida escritora, ella es colombiana. Y bueno, vamos a que ella misma se presente, pero a saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Diana, primero que todo muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Noralba Libreros Restrepo, soy maestra, licenciada en Educación Básica y escritora del Presagio de una Guerra. Así es, aquí lo tenemos. Es una obra maravillosa, es un libro, novela, tipo memoria también. Y bueno, vamos a saber y conocer un poquito más acerca de este maravilloso libro. Pero antes voy a enviar un saludo muy especial a Cuéntame un libro. Hace poco tuvimos a Noralba también en este programa, en esta transmisión. Y un saludo especial para Claudia Olivier y para Gonzalo Pérez, desde México hasta Madrid. Espero que se encuentren muy bien. Y también quiero enviar otro saludo a Amelia Restrepo, fundadora y gran promotora cultural de la Academia de Historia, Literatura y Arte en Colombia, ya que este libro, El Presagio de una Guerra, trae hechos históricos y también queremos hacer alusión a dicha academia. Un saludo para ti, Amelia, y para todos sus miembros. Bueno, bienvenida otra vez y gracias por pues aceptar esta invitación en este espacio. Cuéntanos un poco más de ti para que el público te conozca. Bueno, soy hija de un veterano de la Guerra de Corea, de Ciro, que es el autor, el protagonista de esta novela. Y de verdad que escribir sobre mi padre no fue fácil, pero fue algo que venía pensando desde hacía mucho tiempo y quería que saliera a la luz toda su vivencia, toda su experiencia y todo lo que también había marcado mi vida desde mi infancia. Entonces, bueno, pues estoy aquí para contarles un poco sobre la obra. Bueno, Noralba es magíster, es licenciada, es profesora, ha dedicado mucha parte de su vida a la educación primaria, básica, primaria y en los niños y niñas. Y trabaja con familias en situación de vulnerabilidad. Sí, realmente ese ha sido el sentir de toda mi vida. Desde pequeña jugaba con las muñecas a que yo era la maestra. Y creo que más en mi adultez ya tuve más convicción de lo que significaba ser maestro y lo que significaba enseñar a los niños, trabajar con las familias. Por eso decidí ser maestra y hacer esta licenciatura. Hice un magíster en Derecho Humano y Desarrollo con la Universidad Intercontinental. Creo que esta experiencia de haber sido hija de un veterano, de haber también visto la enfermedad de mi padre, las secuelas, todo lo que afecta a los niños, la situación de sus padres, de sus familias, cómo ellos también son afectados por esto, es lo que también me llevó a mí como a querer de alguna manera transmitir un mensaje a la comunidad, a la sociedad. Así es, Noralba, es muy importante ese legado que tú estás dejando, memoria de tu padre, un excombatiente de la guerra. Cuéntanos un poco más, ¿por qué surgió, por qué escribir El Presagio de una Guerra? ¿Por qué, digamos, retomar todas esas memorias de tu padre, todas esas vivencias, esas experiencias y plasmarlas en un libro? Bueno, porque nosotros escuchamos hablar mucho de la guerra, ¿cierto? Rumores de guerra por muchos lugares, países que se van a enfrentar, las guerras, siempre ha existido. Pero nunca sabemos realmente qué tanto afecta la guerra a ese soldado, a esa persona que se ha ido a vivir esa guerra. Y también a la familia que lo vio partir y lo vio irse a esa guerra. Entonces,
de acuerdo a mi vida, mi experiencia, a todo lo que vi, es que quise escribir la historia de mi padre para mostrar realmente lo que es la guerra, lo que deja, las secuelas que deja. Y como muchas veces estas personas que son unos héroes, quienes luchan, quienes se van y arriesgan todo, arriesgan su familia, arriesgan su libertad, arriesgan sus sueños, como a la final muchas veces terminan en el olvido, en el desamparo, en la injusticia. Entonces quise mostrar esa verdad. Excelente, Noralma. Tú has tocado un punto muy importante que son las secuelas que deja una guerra. Y no solo eso, sino la persona. Muchos se ha comprobado estadísticamente y a nivel de psiquiatría y de psicología el síndrome posguerra o el síndrome de estrés postraumático del soldado, en inglés con las siglas PTSD, estrés trauma del soldado que llega, porque se van, sí, pero el problema es cuando vuelven, ¿no? Cuando regresan. No son los mismos, yo me imagino que ellos cambian. Así tú los veas, aparentemente es bien, normal, pero ¿qué habrá en esa mente? ¿Qué pasaba por la mente de tu padre cuando él regresó a casa? Bueno, realmente quien tiene una experiencia de estas, de irse a combatir a una guerra, regresar nuevamente a estar con su familia, volver a retomar la cotidianidad, todo normalmente, es muy difícil. Yo digo que es como imposible que la persona vuelva a tener una vida normal. Digamos que no es porque le veamos una limitación a las personas que van a hacer esto de ir a una guerra, no, pero sí es porque todo lo que vivieron en la guerra sí les afecta en su propia vida para desempeñarse en las otras cosas, en todas las áreas de lo que ellos tengan que hacer. Entonces así le pasó a mi padre y no es lo mismo una persona que no ha ido a una guerra al que ha ido a una guerra. Los recuerdos, su mente está siempre predispuesta a ese recuerdo, a ese tormento, a ese sufrimiento, a eso que vio, ya al dolor siempre lo va a perseguir. Entonces, en ese caso, mi padre lo sufrió y cuando estuvo enfermo, que tuvo esta crisis, que tuvo varios episodios de crisis por ese trauma que dejó la guerra, no fue fácil para él volver a desempeñarse normalmente. Trataba de que sí, y tuvo episodios en que estuvo muy normal, muy bien, se le veía muy bien, pero también tenía altibajos en los que se le veía otra vez decaído, pensativo, ausente. Entonces no es fácil quienes van a combatir una guerra. Sí, se ha comprobado, por ejemplo, Noralma, aquí en Estados Unidos, los excombatientes, los soldados que van a servir a la guerra en Irak, ellos buscan, cuando regresan, tienen un personal, un profesional que les ayude, porque se dice en las estadísticas, un 60% tiene problemas familiares, se divorcian, son incontrolables, tienen episodios de agresividad, tienen delirios de persecución. Hay otro 40% de que entre 20 y 20 tienen pesadillas, problemas o desórdenes para dormir, alucinaciones. Otro 20% no soporta como este tipo de realidad, o sea, como que tienen unas luchas internas y optan por el suicidio. Por eso es la importancia de que busquen ayuda. Yo me imagino que a tu padre, cuando tú estabas muy pequeña, y muchas veces uno de pequeño pues no entiende muy bien, no capta hasta la percepción del por qué él se comportaba de esa manera, porque me imagino que él tenía unos comportamientos, como tú dices, episodios que estaba bien y otras veces que recaía. Sí. Dentro de esos que tú recuerdas de tu padre. Bueno, yo tengo el recuerdo, pues, bueno, tengo fotos cuando yo tenía entre unos 3, 4 años y que él me llevaba a pasear, lo acompañaba donde mis tías, donde mi tía, que era su hermana, que lo quiso mucho a él, fue un apoyo muy grande para él.
íbamos y yo lo veía a él bien. De hecho, recuerdo el primer día que yo fui al jardín infantil, mi padre me llevó y él estaba bien, pero luego tuvo una recaída. Esa recaída, ¿qué fue lo que hizo en él? Yo tenía ya ahí unos 7 años, entonces él comenzó a andar en la calle, andaba sucio. Cualquier persona que lo hubiera visto creería que él estaba en esa condición por el consumo de alguna sustancia, pero nunca porque había sido un veterano de la guerra. Muchas veces. Sí, exactamente. Sí, entonces él duró con ese, así afectado de los nervios y de la psicosis y eso. Fue como unos 3 años, porque si yo tenía 7, 8, cuando él regresó, él estuvo en una clínica de reposo. Ya cuando él regresó, es el recuerdo más bonito que tengo de él también, y es ya verlo bien, porque él llegó muy recuperado de allá, y ya yo contaba con unos 11 años, y ya de 11 a 14 años y medio fue que lo pude disfrutar y verlo bien, porque ya faltaba como unos 10 días para yo cumplir mis 15 años cuando mi padre falleció a causa de un infarto. Murió bastante joven, porque tú apenas Sí. tenías 15 años. Sí. Bueno, vamos a hablar de ese personaje de Anita, o Ana, su esposa, tu mamá. ¿Cómo enfrentó ella toda esta situación, sabiendo que él estaba, bueno, un excombatiente de guerra, venía de Corea, había estado ya prestando su servicio muy joven, desde los 19 años, que también allá uno nunca sabe, bueno, tú lo has dicho, todos los trastornos, el trauma que traía, pero también me imagino que conoció allá otra persona, otras mujeres, o bueno, no sé, son cosas que uno siempre, cuando está en otro país, cuando está alejado de su familia, bueno, él cuando llegó ya estaba, digamos, estaba soltero, ¿cierto? Conoció a tu mamá, se casaron, te tuvieron a ti. ¿Cómo ella pudo lidiar con esa enfermedad? Bueno, sí. Bueno, quiero también decirles que mi papá tuvo 2 hijos, mis 2 hermanos, mi hermana y mi hermano. Ellos son mayores que yo. Cuando él conoció a mi mamá, ya tenía a mi hermano y tenía a mi hermana. Mi mamá lo conoció y pues se enamoró. Yo digo que ambos se enamoraron porque pues se casaron, y yo estoy convencida que mi mamá al principio, porque ella sí lo llegó a decir, sentía como miedo porque ella se estaba enfrentando también a casarse con una persona que ella no podía estar segura de que le fuera a ofrecer un apoyo a ella, y mucho menos en la crianza de su hija. Y no fue fácil porque también tuvo familia de ella que estuvo en contra de que se casara. Pero es ahí donde yo digo que el amor es muy fuerte muchas veces, porque ella lo amó y lo aceptó así y quiso casarse con él y vio como una esperanza. Ella, yo creo que lo vio como esa persona que podía recuperarse, que podía salir adelante, que podía seguir luchando. Él siempre esperaba ayudas, esperaba que el gobierno, el Estado lo tuviera en cuenta, a todos los veteranos, porque él no fue el único que quedó desamparado. Y de pronto mi mamá también estaba con la esperanza de que eso iba a pasar y que la situación, la vida de ambos iba a cambiar, iba a mejorar. Pero desafortunadamente no fue así. Pero Anita fue una mujer muy valiente, muy guerrera, muy trabajadora. Todo el tiempo se dedicó a trabajar porque pues tenía una responsabilidad, vivía con mi abuela, tenía que responder con mi abuela, por mí. Mi papá luego cuando se enfermó no tenía las condiciones de poder apoyarla, ayudarla, entonces fue una mujer muy guerrera. Muy fuerte ella, y un saludo para todas esas mujeres que están en esa misma situación, muy fuerte, y es de comprender. Pienso que ahora años, Noralba, las mujeres eran un poco más tolerantes, ¿ya? Ahorita no somos tan tolerantes y por eso es que vienen los divorcios,
las incomprensiones y las separaciones. Bueno, ahora tú estabas hablando de que tu padre escribió varias cartas y yo quiero que nos comentes un poco más, porque hay una carta en especial. Él escribió muchas porque quiso tocar varias puertas, ¿verdad? De ayudas, del gobierno, pero quiero pues un poquito que nos comentes acerca de esas cartas, porque por ahí yo creo que también viene digamos, la vocación de escritora, porque a tu padre le gustaba escribir. Sí, sí. Pues yo recuerdo mucho verlo a él sentado escribiendo. De hecho, a él le gustaba mucho estudiar y él aprendió el inglés y quiso luego estudiar para poder tener un certificado que fuera como ese soporte para él poder también enseñar. Y cuando lo veía escribiendo, él escribía proverbios, leía mucho. Pero algo que me llamaba la atención era porque pues yo estaba pequeña, yo tendría así los 9 años, 10 años, y de esas cartas que él mandaba llegaban otras cartas con respuestas. Entonces allí es donde yo decía, pero mi papá, ¿quién le escribe? No alcanzaba a entender. Ya cuando tenía los 12 años que mi papá regresó y todo, yo ya entendí porque veía que era de la China, que eran de parte muy lejos. Entonces decía, bueno, ¿qué dice? Pero ya dentro de la familia, escuchando ya como la familia hablar y eso, decían, ay, ¿qué le dijeron de la carta? ¿Qué le respondieron esta vez? Pero él siempre decía, no hay presupuesto, no, que hay que esperar, que todavía no. Entonces, ¿él qué hacía? Él estaba pidiendo ayuda para todos los veteranos, él estaba pidiendo que al menos para su salud, para su sustento, para sus gastos personales, que le dieran un apoyo, que fue lo que no le dieron. Y ya al final, después ya teniendo yo unos 13 años, sí, 12 años larguitos, porque fue 2 años después que mi papá falleció, y escribió unas cartas de una manera muy especial. Estas cartas eran diferentes a las demás, porque él me mandó a la tienda a traerle sobres, hojas de carta, y comenzó a escribir. Y cuando yo ya vi que las cerró y tenía el membrete dirigida a mis tíos, a los hermanos de él, una dirigida a mí, una dirigida a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. Entonces me sorprendí mucho porque yo dije, bueno, pero ¿por qué les escribía a ellos? Yo sabía era de cartas que iban muy lejos y que regresaban con respuesta, pero estas ¿por qué? Le pregunté, le dije, papá, pero ¿por qué estás escribiendo tantas cartas? Entonces él me dijo, no, estas cartas son unos mensajes para ellos, pero tú me tienes que prometer que tú no las vas a abrir, porque él me las dio a guardar. Entonces, pues, todo niño es curioso. Claro. Y yo sí llegué a estar con la curiosidad de destapar alguna, pero me recordé mucho, o sea, a mi papá yo lo amé tanto, lo valoré tanto, que nomás el hecho de yo haberle prometido a él que yo no iba a abrir ninguna, no fui capaz de faltarle a esa promesa. Y yo las guardé allí. Y él me dijo que si algún día él se iba a morir, que ya las repartiera. Me causó eso mucho dolor, mucha nostalgia, porque yo dije, no, pero papá, es que tú nunca te vas a morir, tú no te vas a morir todavía, tú estás bien. De hecho, había llegado muy recuperado. Pero él me decía, sí, no, yo no me voy a morir, pero es que es para que tú sepas que si algo pasa. Definitivamente sí, cuando mi papá falleció, es que después de varios días yo recordé esas cartas y las saqué y las entregué a las personas ¿Y qué decían esas cartas? Algo muy impactante, y era recomendaciones, recomendándome a mí, recomendando a mi hermana Tania, que estuvieran pendientes de nosotras, que éramos las menores. Mi hermana me lleva 1 año a mí. Mi hermano pues ya se había independizado, ya era un joven, pero era recomendando a sus hijos, que si algo llegaban a dar, ahí estaban sus hijos. Qué triste, ¿no? Porque fue la última puerta que él tocó, al menos teniendo como una esperanza de que la familia pudiera como hacer algo
Exactamente. Él no pudo hacerlo. ¿Tú crees que donde esté, en el lugar que esté, él se sentiría o está muy orgulloso de ti? Porque, bueno, en nombre de su memoria está este libro. ¿Qué crees que él piense en ese momento? Bueno, yo estoy segura que mi papá está muy orgulloso de sus hijos, de mi hermano, de mi hermana, de mí también porque escribí su historia. Él siempre deseaba que nosotros viajáramos, que aprendiéramos idiomas. Él lo decía porque él fue aventurero al irse a la guerra. Y estoy segura que está muy orgulloso porque sé que él quiso que escribiera sobre él. Claro que sí, y que descanse en paz. Sí. Bueno, y ya se nos está terminando, pues desafortunadamente, esta transmisión, pero quiero que dejes un mensaje a esos veteranos de guerra, a todas esas familias que han perdido. Por lo menos tu padre tuvo la bendición y el privilegio de que regresó y estuvo pues en su condición, pero pudo regresar. Muchos no pueden regresar porque pues mueren en dicho combate, en dicha guerra. ¿Qué mensajes tú les dejas hoy a estas personas? ¿Qué se debe hacer? Bueno, fuera del apoyo, ¿qué más? Pues es que es difícil porque pues el caso de mi papá fue porque él era como aventurero, él era como inquieto, arriesgado, él quería aventurarse y comerse el mundo, pues como decimos, porque tenía 19 años. Y los jóvenes en esa edad quieren hacer muchas cosas, tienen sueños, ellos quieren lograr grandes cosas. Entonces lo que yo diría es que hay que también pensar qué consecuencias trae eso que queremos hacer, ese sueño que tenemos, esa aventura que queremos arriesgarnos a tener, qué consecuencias puede traer a nuestra vida, y no solamente a nosotros, sino también a la familia, porque la familia de alguna manera siempre se afecta por las decisiones de nosotros. ¿Ya? En la juventud los jóvenes no entienden, no tienen su mente tan, digamos, como madura, tan aterrizada, madura de saber, bueno, es que puede pasar esto, puede pasar lo otro. Yo estoy segura que mi abuela no estaría al agrado de que él se fuera a una guerra, porque mi padre era un hombre humilde, ellos habían sido criados en un pueblo, con una vida muy sencilla, con una educación muy buena, donde siempre ha existido el respeto, los valores, una familia muy hermosa, que de un momento a otro el hijo decir me voy para la guerra y ya sí, porque voy a conocer, porque voy a aprender, porque es una oportunidad. Y es increíble ver la guerra como una oportunidad, y uno entiende, sí, a veces no hay oportunidades y económicamente no se pueden lograr cosas, que se ve esto como una manera de poder alcanzar algo grande, pero no es así. Hay que pensar, hay que analizar, hay que pedir una orientación y hay que tener la certeza que es que nos vamos a enfrentar, porque no es fácil. Y a todos los veteranos, mi respeto, mi admiración, a todas las familias que los veteranos han sufrido, han partido y que de pronto fueron desamparados. De verdad que lo siento mucho también. No es fácil haber visto a este veterano en esa condición, pero pues hay que seguir adelante. Bueno, y un mensaje para el gobierno, un mensaje para todas esas, digamos, sí, el gobierno que necesitamos ese más apoyo, que no los abandonemos. Sí, bueno, pues en cuanto a los veteranos de la guerra de Corea, que es a los que yo más me refiero porque mi papá estuvo en ese conflicto, ahora ya hay una fundación que apoya a los poquitos que han quedado y pues de pronto a los hijos, nietos, pero pues no es tampoco como se cree. Pero yo digo, los que ya se fueron, ¿por qué quedaron tan solos? ¿Por qué ni siquiera para la salud? ¿Por qué los dejaron tan abandonados? Eso es una muestra de que la injusticia siempre ha existido, de que
Muchas veces los gobiernos solamente piensan en ellos, en su poder, pero se olvidan del que más ha sufrido, del que va a arriesgarlo todo por la misma patria, del que va a enfrentarse a lo más difícil, como en este caso que fue la guerra. Entonces lo que yo diría es que los gobiernos sientan la compasión y que sientan que es una obligación, es que es una responsabilidad tener que apoyar a las personas que van a combatir a una guerra, a los jóvenes que se van a prestar un servicio militar, a los que, porque ellos están arriesgando su vida. Es una responsabilidad, no solamente decirles que sí, que los van a acompañar, no es económicamente, es en todos los aspectos que sean apoyados. Pues muy bien, Nora Alba, yo te felicito porque realmente es una obra que vale la pena, no solo pues porque es la historia de su papá, un excombatiente de la guerra de Corea, sino también por todos los datos, cifras históricas, lo que hay acá, ¿sí? El contenido, el interior. También tiene unas fotografías muy interesantes porque su padre dejó un álbum, se lo entregó a Nora Alba con fotografías de allá de la guerra. Sí, donde se pueden apreciar cuerpos mutilados y cosas muy fuertes, y pues aquí Nora Alba lo plasmó, pero no vamos a contar porque quiero que nos digas dónde pueden adquirir el libro, dónde lo pueden conseguir para que pues toda nuestra gente y seguidores vayan y lo adquieran, lo compren. Bueno, el libro lo pueden encontrar en mi página, que es www.almaypluma.com, y también en el correo que es noralbabooks@gmail.com. Entonces allí pueden escribirme y yo les haré llegar el libro. Claro. Próximamente estará en inglés, posiblemente el próximo año. Muy bien, porque en otro idioma pues va a adquirirlo personas que no hablan ni manejan el español. Aquí vamos a dejar después en el video en el enlace de su sitio de compra y de su página y de su correo electrónico. Bueno, Nora Alba, pues muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias. Yo espero que mucha gente vea esta maravillosa entrevista y presentación de este libro. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén, aquí estamos hoy al aire libre, aquí es en contacto con la naturaleza, por eso nos ven, porque